Bueno, para arrancar nuestra inmersión de hoy, creo que tenemos que poner sobre la mesa una paradoja que es francamente fascinante y a la vez súper humillante. Sí, bastante humillante, la verdad. Totalmente. Porque vamos a explorar un artículo de la revista Arge, publicado por allá en el 2020, un texto excelente de los investigadores del Instituto Pedagógico de Caracas, Julia Flores Espejo, Pedro Manuel Corros Vaca y Loimar Torres. Así es. Y fíjate que la intención de hoy no es hacer un simple resumen académico aburrido, para nada. Cero aburrido. Esto está pensado como una ponencia pedagógica dirigida muy especialmente a los docentes del Instituto Pedagógico de Caracas. A la gente de la Cátedra Libre Juan David García Vaca también. Exacto. A ellos, a los estudiantes de pedagogía y en realidad a todos los maestros y maestras que nos sintonizan hoy. La idea es usar la antropología filosófica de García Vaca para, digamos, repensar el valor de la vida y de la educación post-pandemia. Y para entrar en materia con esa misión, quiero que quienes nos escuchan se imaginen esto. Pensemos en la humanidad moderna como si fuéramos el capitán del Titanic. Uf, tremenda imagen. Es que es así. Llevamos siglos con un complejo de superioridad absoluto frente a la naturaleza. O sea, creemos que nuestra ciencia, nuestro acero, nuestra tecnología nos hacen completamente invulnerables. Intocables, básicamente. Exacto. Íbamos tomando café en la cubierta de primera clase de la historia, sintiéndonos los dueños de todo. Hasta que, de repente, un iceberg microscópico, un virus, apagó los motores del mundo entero. Y lo más loco de todo, desde un punto de vista biológico, Lo más loco es que ni siquiera es un ser vivo. tal cual. O sea, un complejo nucleolipoproteico, algo que la ciencia ni siquiera clasifica como vivo, nos puso de rodillas a todos. Y el ensayo define este choque, este colapso, con un término espectacular, que es una cura de humildad ontológica. Humildad ontológica. Suena fuerte. Es que es fortísimo, porque cuando decimos ontológica, no hablamos solo de que nos dolió el ego o de que la economía se fue a pique. Hablamos de que se quebró nuestra esencia, nuestra forma de entender qué somos en la realidad. Claro, nos recordó lo frágiles que somos en el fondo. Exactamente. Creíamos ser dioses todopoderosos cuando en realidad nuestra inferioridad existencial siempre estuvo ahí, solo que la habíamos tapado con mucha tecnología. Y eso me lleva a preguntarme algo, ¿por qué no siempre fuimos así? O sea, ¿en qué momento nos subimos a ese Titanic mental creyendo que dominábamos los mares? Según García Vaca, hubo un cambio de chip brutal en la historia. Sí, un quiebre total. Y el texto traza una línea divisoria fascinante entre el hombre griego y el hombre moderno. A ver, explícanos esa diferencia. Fíjate, el ser humano en la antigua Grecia se percibía como alguien sumiso ante el cosmos. Para el griego, el universo era un orden sagrado, un regalo de los dioses que ya venía armadito. O sea, no se tocaba. No para nada. Su rol era contemplarlo y adaptarse. Si había una plaga o una sequía, bueno, era voluntad de los dioses. Claro, si caía un relámpago era Zeus que estaba de mal humor, no una fuente de energía que pudieras meter en una batería. El universo no es un museo, es una ferretería. Es un inventario de materiales. Tal cual. Y ahí pasamos a creernos creadores absolutos, responsables de nuestra propia realidad, sin deberle nada a nadie. Y aquí entramos en uno de los pilares del ensayo, que es la distinción vital entre el universo físico y el mundo artificial. Ah, claro, porque solemos usar universo y mundo como sinónimos, pero aquí no lo son. Para nada. García Vaca dice que nosotros, biológicamente, no habitamos el universo físico natural, porque el universo físico en su estado puro es frío, es inhóspito, es salvaje. Te mata en 5 minutos. Te liquida. Si dejas a un humano desnudo en la mitad de la naturaleza primigenia, sucumbe. Por lo tanto, el hombre moderno agarra ese universo salvaje y lo transforma. Construye lo que llamamos un mundo. Un mundo hecho a nuestra medida, digamos. Exacto. Un mundo artificial, lleno de paredes, calefacción, calles. Y para explicar cómo hacemos esto, el ensayo rescata dos palabras griegas con un peso filosófico enorme, que son poiesis y tecne. Poiesis y tecne. A ver. La poiesis es, digamos, la acción creadora. Esa capacidad humana de imaginar una realidad que no existe. Como la creatividad, la invención. Sí, la inventiva pura. Y la tecne, de donde viene técnica y tecnología, es la herramienta.
Es ese impulso desbocado con el que transformamos el universo bruto en un mundo habitable y cómodo. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto me genera una duda tremenda. O sea, un pushback, si se quiere. Dime. Si usamos toda esta teque para armar este mundo artificial súper cómodo con aire acondicionado, vacunas, comida por delivery, es como si nos hubiéramos metido dentro de un videojuego que nosotros mismos programamos. Sí, una simulación. Exacto, una simulación. Y mi pregunta es, al vivir siempre rodeados de pantallas y soluciones técnicas, ¿no será que esa misma barrera artificial nos volvió completamente ciegos a las amenazas biológicas reales del universo físico? Totalmente. O sea, jugamos a ser dioses creadores y nos olvidamos de que somos animales que respiramos, ¿no? Es que diste en el clavo. Ese es el mecanismo exacto de nuestra ceguera. Al hipertecnificar todo, creamos un aislamiento cognitivo. Ya. Nos acostumbramos tanto a que una pastilla o un botón soluciona cualquier problema que nos desconectamos de nuestra vulnerabilidad. Creímos que la técnica nos daría invulnerabilidad infinita. Y llegó el virus y dijo que no. Exacto. El virus nos recordó que, por más pantallas que tengas, tus pulmones siguen perteneciendo a ese universo físico implacable. Y la técnica pura, los números fríos, no nos sirvieron para procesar ese colapso emocional. Claro, porque la estadística no te quita el pánico. Ni te dice cómo llorar a un ser querido. Y por eso, el segundo pilar del ensayo propone que necesitamos un método nuevo para entender la realidad. Y aquí entra el raciovitalismo. Raciovitalismo. Esto viene de Ortega y Gasset, ¿verdad? Sí, Ortega y Gasset, y García Vaca lo adapta brillantemente. Básicamente argumenta que la razón pura, o sea, esa lógica matemática abstracta y universal, se queda corta. Es insuficiente. ¿Por qué se queda corta? Porque la vida humana no es abstracta. Está llena de angustia, de azar, de miedo, de cosas impredecibles, que una ecuación no puede resolver. Por eso necesitamos una razón vital. Fíjate que para visualizar esto, me imagino la razón pura como un GPS. A ver. Imagínate un GPS súper rígido en tu auto. Tú pones la dirección y la matemática te calcula la ruta perfecta. Y el aparato te dice gire a la derecha en el puente. Pero resulta que acaba de pasar un huracán y el puente está destrozado. La razón pura, como es un robot sin contexto, te sigue gritando que gires a la derecha y te tires al río. Te manda directo al precipicio. Es un gran ejemplo. Y en cambio la razón vital, digamos, sería el conductor. El conductor que está vivo, exacto. Claro, el conductor consciente que ve la tormenta dice, ni loca me meto por ahí, e ignora a la máquina para buscar una forma creativa de sobrevivir en base a su circunstancia. Esa es la clave. La razón vital no rechaza el GPS, o sea, no rechaza la ciencia ni la tecnología moderna, pero las usa con autoconciencia, asumiendo su circunstancia. No obedece ciegamente. Exactamente. Y el ensayo ilustra este nivel tecnológico que hemos alcanzado, tocando un debate que fue muy intenso durante la pandemia, que es el tema del origen del virus. Ah, claro, el gran debate de si fue un murciélago o un laboratorio. Y ojo aquí, hago una pausa crucial para quienes nos escuchan. No estamos tomando partido ni político ni científico sobre el origen del COVID. No, para nada. Cero posturas aquí. Solo analizamos lo que dice el ensayo al respecto. Exacto. El ensayo aborda esto desde una imparcialidad estricta. Lo importante no es quién tiene la razón científica, sino lo que el simple hecho de debatir eso significa. O sea, el hecho de que sea una posibilidad. Tal cual. Que hoy en día podamos debatir seriamente si la humanidad es capaz de alterar genéticamente un patógeno global en un laboratorio, demuestra un poder técnico espeluznante. Es como jugar a ser dioses con el código fuente de la vida. Y ese es el peligro inminente. Cuando tienes una capacidad técnica divina, pero sigues operando con una razón pura, rígida y sin conciencia ética o vital, la autodestrucción está a un paso. Te vas por el puente roto con el GPS a todo volumen. Exacto. Bueno, si el diagnóstico es que la técnica nos cegó y necesitamos despertar esa razón vital, la pregunta obligada es ¿cómo lo hacemos? Y asumo que aquí entra la audiencia de hoy, ¿no? Los educadores, los pedagogos. Ahí está la trinchera principal. Porque el ensayo plantea que el lugar para desarrollar esta razón vital no es un parlamento, es el salón de clases. Y aquí entra el tercer gran pilar. A ver. La transustanciación pedagógica. Transustanciación es una palabra con mucho peso. Sí, y García Vaca la usa con un propósito muy claro.
Él dice que la educación hoy no puede limitarse a transferir datos o a enseñar cómo apretar botones técnicos. Su misión ontológica es elevar al ser humano. Elevarlo. ¿De qué forma? Bueno, él dice que nacemos en un estado singular, un ente cualquiera, un número más en la estadística, digamos. Y la escuela debe agarrar a ese individuo y transustanciarlo para que alcance el estado de persona. De singular a persona. Exacto. Una persona es un ser único, irrepetible, humanizado, con su razón vital plenamente desarrollada. Y esto me lleva de nuevo a cuestionar un poco, o más bien a aterrizar este concepto a la realidad diaria. Porque, claro, transustanciar suena bellísimo en un libro de filosofía. Suena poético, sí. Pero pensemos en el maestro que nos está escuchando ahorita. Imagínate una profesora de matemáticas en el colegio. Si ella enseña con pura tecne, llega, anota una fórmula en la pizarra, los chicos memorizan, escupen eso en un examen y listo. El alumno es una máquina calculadora. Sigue siendo un ente singular. Exacto. Pero si esa misma profesora aplica esta transustanciación, supongo que tendría que enseñar la historia de esos números, qué problema humano intentaban resolver, cómo se conecta esa matemática con la vida del estudiante. Es humanizar el dato, forjar esa perspectiva interior. Y fíjate que esto conecta con otro concepto etimológico que el artículo rescata y que me parece hermoso. Las cholé. Cholé, de ahí viene escuela, supongo. Sí, la raíz de escuela. Pero, originalmente para los griegos, cholé no significaba estar encerrado en un salón llenando cuestionarios. Significaba ocio. Ocio, como tiempo libre. Sí, pero un ocio creativo, un tiempo liberado de las presiones de sobrevivir, dedicado exclusivamente a crecer intelectualmente, a dialogar, a descubrir quién eres. El ensayo propone que la escuela pospandemia debe volver a ser esa escolé, un espacio donde la naturaleza se humaniza. Oye, pero aquí sí tengo que hacer un gran paréntesis en nombre de los docentes, porque la realidad choca de frente con la filosofía. A ver, tírala. Es que pedir que el aula sea un espacio de ocio creativo es inspirador, sí. Pero los maestros hoy están ahogados. O sea, tienen 30 alumnos por aula. Lidian con informes burocráticos, con padres estresados. Y con la fatiga del sistema híbrido. Todo eso. Y encima hay un sistema educativo mercantilista que exige métricas, notas, pruebas estandarizadas, porque de eso depende el presupuesto de la escuela. ¿Cómo le pides a ese maestro que haga una transustanciación pedagógica sin que termine con síndrome de burnout? Esa es la pregunta de oro. Y es la verdadera batalla del educador de hoy. El raciovitalismo no te pide que quemes el plan de estudios del ministerio, porque te van a despedir. Claro, no puedes hacer una revolución anárquica. No, no es práctico. La transubstanciación, fíjate, ocurre en lo micro, en la interacción diaria. Ocurre en cómo el maestro usa esos 5 minutos de margen antes de que empiece la prueba estandarizada. O sea, no se trata tanto de cambiar el temario, sino el lente con el que lo miras. Totalmente. Aunque te obliguen a enseñar un contenido rígido, tu razón vital te permite mirar al alumno a los ojos, preguntarle algo que conecte ese tema con su barrio, con su familia. Es la subversión de recordar que el chico frente a ti no es un engranaje productivo, es un ser humano. Darle un poquito de oxígeno humano dentro de un sistema superestructurado. Exactamente. Si el maestro asume esa postura, ya está resistiendo el mercantilismo escolar, por más que la prueba final sea de selección múltiple. Me encanta esa forma de verlo. Es súper empoderador para quienes nos escuchan. Y esto me recuerda mucho a una referencia literaria espectacular que hace el texto, citando La peste de Albert Camus. Ah, qué buen libro. Es que encaja perfecto, porque Camus narra cómo esta ciudad entra en cuarentena por una plaga, igual que nosotros. Se impone el exilio, la separación total, y ese encierro desnuda por completo lo que de verdad importa. Desnuda nuestras prioridades, claro. ¿Sí? Cuando la muerte está en la puerta, la gente de la novela, igual que nosotros en la pandemia, se da cuenta de que la tecnología de punta o el éxito comercial no sirven de nada. ¿No te salvan del aislamiento? ¿No? De repente la aplicación más rápida del teléfono no vale nada frente a la necesidad de poder darle un abrazo a tu mamá o de que los pulmones de un paciente puedan respirar por sí solos. Y el texto usa una frase genial para esto, dice que tuvimos que poner la vida por encima de los trebejos materiales. Los trebejos materiales, esos aparatos técnicos que endiosamos tanto. Y fíjate, esa es como la gran síntesis de todo este análisis. Pasamos siglos usando la tecne para domar el universo,
Pero esa misma técnica, sin una razón vital, nos deja vacíos. Y aterrados ante la naturaleza. Sí. Y los educadores, especialmente en el Pedagógico de Caracas, tienen hoy la responsabilidad de ser líderes en esta reflexión. Ya no basta con instruir la mente para operar computadoras. Hay que transustanciar a la persona para garantizar nuestra supervivencia, digamos, ética y emocional. Bueno, para ir cerrando este análisis a fondo, esperamos de verdad que estas ideas de García Vaca y de los autores del ensayo les den a los docentes y a todos los que nos escuchan un marco súper robusto para entrar al aula con otra visión. Sí, entender que vivimos en este mundo artificial y que necesitamos urgentemente esa razón vital para no estrellarnos como el Titanic. Y que la escuela, bueno, es el lugar sagrado donde convertimos a esos singulares en personas reales. Y para despedirnos, yo quiero dejarles a todos una idea, algo para reflexionar a solas más tarde. A ver. Si lo pensamos bien, durante los últimos siglos la humanidad puso toda su energía, toda su poiesis en evolucionar hacia afuera. Quisimos conquistar el océano, los cielos, ahora el espacio exterior, la inteligencia artificial, siempre buscando dominar el entorno. Siempre hacia afuera. Siempre hacia afuera. Pero viendo lo rápido que un ser microscópico y primitivo nos paralizó a todos, yo me pregunto, ¿podría ser que el próximo gran salto evolutivo de nuestra especie ya no tenga que ser hacia afuera? Uf. ¿Será posible que la última gran frontera que nos queda por conquistar esté hacia adentro? Usando nuestra educación y nuestra técnica, no para construir un mundo externo perfecto, sino para aprender por fin a convivir en paz con nuestra propia e ineludible vulnerabilidad. Ahí se las dejo.